Buenos días, bienvenidos a nuestro tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 5 de febrero del 2024 y para continuar con la lectura de la Biblia en un año, vamos a leer hoy el libro de Éxodo, capítulos 34 al 35 y el Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículos 23 al 39. Éxodo 34 al 36 y Mateo 23, 23 al 39. Bueno, en el libro de Éxodo, seguramente si usted pudo seguir la lectura de la guía devocional este fin de semana, se encontró con un pasaje donde nos cuenta una triste historia, me parece a mí una triste historia, y es que mientras Moisés está en el monte, delante del Señor, recibiendo instrucción, recibiendo literalmente las leyes, los mandamientos, los estatutos, los preceptos, las instrucciones, eh, el pueblo, en la impaciencia que lastimosamente caracteriza al ser humano, somos muy impacientes. El pueblo dice que veía que como Moisés se demoraba, no sé, entró en angustia, se dejó dañar la cabeza, van donde Aarón, le dicen que algo le debió haber pasado a Moisés, que qué vamos a hacer. El punto es que este capítulo nos cuenta que ellos terminan tomando, habíamos hablado antes del despojo de los egipcios, que ellos salieron de Egipto, eh, entregándole a los egipcios joyas, vestidos, sus bienes, o sea que tenían oro en el desierto y tenían cosas preciosas. De allí sacaron, se las entregaron a Aarón y Aarón, lastimosamente, terminó haciendo un becerro de oro, el cual ellos adoraron. Bueno, esto tiene hay unos asuntos muy interesantes que no vienen al tema, pero para llegar a lo de los versículos de hoy, es importante entender lo que pasó y es que ellos definitivamente en su impaciencia dejaron minar su corazón, dudaron de Moisés, del plan del Señor y terminaron tomando pues esta práctica de adorar el becerro. Moisés había descendido con las tablas de la ley, las quiebra, destruye el becerro, viene un castigo, pero luego Moisés vuelve al monte. Y es lo que nos va a hablar el capítulo 34, donde Moisés como sacerdote, intercesor, le clama al Señor por el pueblo que no les tenga en cuenta eh, su ignorancia, su altivez, todo esto, y, y pues vuelve delante del Señor como a pedirle una oportunidad. Obviamente, como dice la Biblia, el Señor es lento para la ira, grande en misericordia, extiende su mano y el capítulo 34 nos habla de una renovación del pacto, o sea, el Señor le da una nueva oportunidad, no necesariamente a causa del pueblo, pero sí a causa de un intercesor. O sea, el pueblo por sí solo, en este caso, no cayó en cuenta de su pecado, sino hasta que hubo un instrumento del Señor para hacerle caer en la cuenta, interceder. Aquí hay algo muy importante. Habíamos leído la semana pasada, creo, que el Señor llama a su pueblo para que sea un reino de sacerdotes. El mismo, digamos, el mismo texto en otro contexto, Pedro lo escribe diciendo a la Iglesia Universal que nosotros somos una nación santa, un linaje escogido, un real sacerdocio para dar a conocer las virtudes de aquel que nos llamó. Nosotros estamos llamados a ejercer un sacerdocio. Nosotros que hemos sido iluminados por el Espíritu del Señor, por su palabra, por su misericordia, tenemos una función sacerdotal que cumplir. Nosotros tenemos un deber, y no solo es un deber moral, es un deber espiritual de interceder delante del Señor y de poder convertirnos en un instrumento del Señor para guiar a la luz de la Escritura y del Espíritu de Dios a otros, ¿sí?
Es lo que hace Moisés. El pueblo estaba desenfrenado, es una palabra que la menciona en el capítulo 32 de Éxodo. El pueblo estaba desenfocado, el pueblo estaba enloquecido y, y Moisés llega, primero los exhorta, los confronta, pero también Moisés no se queda con una actitud de condenación, sino por el contrario, de intercesión, buscando el favor de Dios. Hubo misericordia en Moisés, hubo misericordia en el Señor, les da una nueva oportunidad. Hay unos que no se arrepintieron, eso es algo que hay que entender. No todos se arrepintieron, y aquellos que no se arrepintieron, pues obviamente fueron castigados, y eso nos lo cuenta el capítulo 32, el 33, y ya en el 34 el Señor entonces da una nueva oportunidad. De nuevo, la importancia de cumplir esa función, ese papel de interceder, de pedir al Señor que tenga misericordia, de no simplemente ponernos en una silla de juicio, sino más bien en las rodillas de la misericordia. ¿Sí? Yo estoy rodeado de familia, de amigos, la misma sociedad. A veces uno ve la sociedad y tanta idiotez en la sociedad que parece ilógica. Se supone que estamos en una era de mucho conocimiento, de mucho desarrollo tecnológico, de ciencia, pero de verdad que el ser humano está cayendo en una cantidad de idioteces que son muy fuertes y que no simplemente nos podemos quedar en verlas, sino en pedirle al Señor que tenga misericordia, que extienda su mano cada día, que traiga la salvación sobre estas almas que están perdidas, como en algún momento nosotros lo estuvimos, porque en algún momento nosotros no teníamos sentido en la existencia, estábamos en la oscuridad, ignorantes de la verdad, de la luz divina, y el Señor en su misericordia es muy posible, yo lo creo así, escucho la oración de alguien que oró por nosotros, nuestros padres, algún amigo, un familiar, o simplemente alguien que oraba por personas en general con las características que nosotros reuníamos. Había los intercesores oran por jóvenes que vengan a la salvación, por niños, por parejas, y en esas, gracias al Señor, llegamos nosotros. Esa es una función. Por eso, cuando vamos al Evangelio de San Mateo, hay de alguna manera como una decepción en el Señor Jesús, hay como un dolor en el Señor Jesús en el capítulo 23, porque habían dos tipos de personajes muy importantes en la sociedad judía de la época del Señor, no solo religiosamente, sino de una gran influencia en la sociedad, y eran los escribas y los fariseos. Los escribas no eran necesariamente de un linaje sacerdotal, igual que los fariseos no eran de un linaje sacerdotal. Los que eran de linaje sacerdotal eran los saduceos, que descendían del sumo sacerdote Sadoc de la época de David. Pero eran hombres que, por ejemplo, fariseo quería decir algo así como apartado, como digámoslo así, en algo como santificado, por explicarlo de alguna manera. Y los fariseos en alguna época sí fueron muy importantes ante la decadencia espiritual del pueblo, ya era solo de Judá. Los fariseos de alguna manera rescataron la fe. Em, y eran como del lado del menesteroso, del necesitado, en sus inicios, ¿sí? Eran, procuraban la rectitud, procuraban volver a la Torá, procuraban guardarse, ¿sí? Y inicialmente esa era la tendencia de los fariseos. De hecho, cuando se habla de los esenios, que son los que se fueron a vivir al desierto, dejaron sus casas y se dedicaron solo a la oración y a la escritura, al estudio de la Biblia, al santificarse, los que vivían en Qumran, donde encontraron los rollos del Mar Muerto, eran de alguna manera, cumplían una función muy buena en un momento de mucha corrupción en Israel, en Judá. Pero en la época del Señor, habían tomado tanto prestigio, tanta fama, tanto reconocimiento, eran tan importantes que en su corazón de alguna manera se empezaron a desviar
y se quedaron más con las formas que con el fondo. Y de alguna manera, en vez de estar cumpliendo esa función de guiar al pueblo, de orientar al pueblo, porque el pueblo necesita ser orientado. Dice que cuando el Señor vio al pueblo, sintió compasión porque eran como ovejas que no tienen pastor. Todos necesitamos un guía y una dirección. Claro que sí, la guía y la dirección que el Señor nos ha dado es el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo también ha tomado personas porque no todos en todo momento tenemos la sensibilidad para ser guiados directamente por el Espíritu Santo. Y en eso tenemos que ser humildes. Todos hemos tenido maestros, instructores que de la mano del Señor nos han llevado a madurar y a crecer. Así que el Señor, de nuevo un poco decepcionado y dolido, pues ve la actitud de estos fariseos que como que dejaron, más bien no, como que dejaron lo que dejaron la esencia. No sé si lo sepan, pero todo apunta a que el Señor era de tendencia farisea, o sea, el Señor en su formación, digámoslo así, teológica, era de tendencia farisea, ¿sí? Esa era digámoslo así, la ideología teológica del Señor Jesús. Por eso tal vez les dolía, porque en esencia tenían y habían cumplido un buen papel, pero se habían torcido. Y estaban por otro lado los escribas, que los escribas, como su nombre lo dice, escribían. ¿Qué escribían ellos? La Torá. Ellos copiaban las Sagradas Escrituras. Como no había imprenta, la manera de tener varias copias era copiarlas. Este trabajo era minucioso, muy delicado, demandaba mucha concentración. De hecho, ellos se debían apartar de sus familias y era una tarea que les demandaba meses exclusivamente escribiendo, copiando la Torah. Hoy en día existen escribas. Hoy en día hay judíos, seguramente ortodoxos, que siguen copiando la Torah de manera manual, se apartan y lo hacen durante varios meses. Ahora, ¿por qué tenían autoridad y conocimiento los escribas? Pues porque imagínense uno escriba y copie y vuelva a escribir las escrituras, ¿sí? Hoy para nosotros es más difícil comprenderlo porque escribimos menos. Hoy solo copiamos y pegamos, pero en aquella época utilizaban, ¿sí?, los instrumentos de escritura y tenían el ejercicio de estar escribiendo. Y como debía ser de manera tan meticulosa, tan cuidadosa, tan enfocada, pues ellos tenían una autoridad y un conocimiento en las escrituras. Entonces estaba aquel que era como sacerdote, que intercedía por el pueblo, que guardaba el pueblo, y aquel que tenía el conocimiento de la palabra para instruirlo. Pero ¿qué hacían? Lastimosamente, no estaban cumpliendo ese papel como sí lo hacía Moisés. Y rápidamente el capítulo 23 nos muestra unos ayes. Unos ayes son como unas quejas, unos lamentos, unos reclamos que el Señor le hace a los fariseos y a los escribas que no están cumpliendo el papel. Y quiero, porque así creo yo que debemos nosotros leer la escritura. Cuando yo leo la escritura debe ser para mí, ¿sí? Yo no puedo abordar la escritura y pretender que mientras estoy leyendo, estoy diciendo, esto es bueno para fulanito, esto es bueno para mi papá, esto es bueno para mi hijo. No. Si usted es el que está leyendo la escritura es buena para usted. Yo la debo leer es para mí. Debe transformar mi vida. Y cuando esa palabra viva y eficaz parta mi corazón, parta mi espíritu, discierna mis pensamientos, discierna las intenciones de mi corazón, sea vida de mi vida, entonces mi propia vida será, digámoslo así, un discurso andante y vivo del efecto de la palabra del Señor en mí. Todo lo que yo vea, estudie, lea en la escritura es para mí. Y cuando es parte de mí, pues obviamente a través de mí yo podré instruirla, enseñarla y modelarla. Así que yo no puedo nunca leer la Biblia y decir, esto es para fulano, porque estaríamos en la actitud farisea, donde el fariseo utilizaba la escritura para señalar, para juzgar, para criticar, para menospreciar a su prójimo. Aquí hay unos ayes, entonces, unas quejas, lamentos, advertencias también, ¿sí? Un ay
Es una especie de advertencia que el Señor hace. Y vamos a verlo rápidamente, pues por el tiempo, pero luego usted los detallará. Dice el versículo 1 del 23, entonces el Señor habló a la gente, a sus discípulos, y les dijo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. No les quita de ninguna manera la autoridad del discurso. Está reconociendo que lo que enseñan los fariseos y los escribas está en la Torá. Pero dice, guárdenlo, háganlo, pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Qué tenaz. O sea, la autoridad de lo que ellos hablan es innegociable porque están hablando lo que está escrito. Pero no hagan lo que ellos hacen porque de alguna manera ellos no están cumpliendo lo que enseñan. Esa bendita incoherencia entre el dicho y el hecho. Por eso Lucas explica tanto del Señor, tanto en Lucas como en Hechos, de que el Señor enseñó, dice, decía, enseñaba y decía, o sea, primero las acciones y luego las palabras. Aquí el Señor no le está quitando de ninguna manera la autoridad a la enseñanza, pero sí le está quitando la autoridad al mal ejemplo y al mal testimonio de los escribas. Por eso la vida cristiana, más que palabras y más que discursos, es el modelo, es la vida misma la que va a hablar. Por eso el mensaje del Señor y la autoridad del Señor como maestro era tan contundente, porque Él hacía y cuando abría sus labios ya había mostrado con sus acciones lo que les estaba enseñando. Dice entonces, lo primero es que estos maestros dicen y no hacen. Primer consejo, nosotros estamos llamados a ser sacerdotes, a ministrar, a modelar al Señor. Primero, hagamos más y hablemos menos. Así que cuando abramos nuestra boca, hagamos el ejercicio, que tengamos la certeza que lo que vamos a decir lo estamos haciendo. Tenemos que cuidarnos. La coherencia no es que lo que digo lo hago. No, la coherencia es que lo que hago, digo. ¿Sí? Es muy diferente esa coherencia. Es ser consecuentes, que mis palabras no sean más que mis hechos. ¿Sí? Que mis palabras nunca superen mis acciones, que sean más mis acciones y menos mis palabras. Es lo que alguna vez le escuchábamos en una frase que decía un niño al papá, tus acciones no me dejan escuchar tus palabras, porque tú me dices algo, pero me muestras otra cosa. Son las acciones, son las vivencias lo que de verdad mueve a las personas. Entonces, ¿qué le dice el Señor a ellos? Escuchen todo lo que digan, pero no hagan nunca lo que ellos hacen, porque dan un pésimo testimonio. Luego viene otro, bueno, les dice además ellos qué están haciendo. Ellos cierran el reino de los cielos. Entonces les está diciendo, ustedes lo cierran en el versículo 13, ustedes cierran el reino de los cielos y ni siquiera entran ustedes, pero tampoco dejan que entran. ¿Por qué? Porque ponían el camino del Señor tan imposible que en vez de animar a la gente a buscar al Señor, se desanimaban. O sea, juzgaban tanto el pecado en los demás que se olvidaban de la misericordia, la bondad, la gracia divina y hacían que la gente se desanimara pensando de que no había manera de ser salvos. Ayer mencionábamos en nuestro culto cuando le preguntan en el Lucas 18 por una conversación que tiene el Señor con el joven rico, ¿quién podrá ser salvo? ¿Sí? ¿Quién podrá ser salvo? Para los fariseos seguramente hubieran dicho, sí, es cierto, ustedes no tienen derecho a ser salvos, solo los que conozcan la escritura. Pero ¿qué les dijo el Señor? Lo que es imposible para los hombres es posible para el Señor. Para el hombre es imposible ser salvo, pero para el Señor es posible. Porque si nosotros estamos en un camino que creemos que es imposible, pues ¿para qué seguimos este camino? Este camino es posible. Es posible vivir una vida agradable delante del Señor y aún delante de los hombres. Es posible vivir en santidad. Es posible vivir una vida diferente. Es posible experimentar la palabra del Señor
viva y eficaz en nuestros corazones. Y ese es el mensaje que el Señor traía a diferencia del fariseo que cerraba las puertas de los cielos. ¿Sí? Ustedes son muy malos y nosotros somos muy buenos y solo nosotros podemos entrar. Muy bien, dice más adelante, para resumirles, dice, devoran las casas de las viudas. ¿Sí? Dice en el versículo 14, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Había en la sociedad dos tipos de personas muy vulnerables que la Biblia exhorta a proteger, a guardar. Y eran los huérfanos y eran las viudas. Porque generalmente los huérfanos y las viudas quedaban desprotegidos, desamparados y venían y generalmente abusaban de ellos, de su misma necesidad. Y le está diciendo a los fariseos, ustedes también están abusando de personas que tienen necesidad. Y usan una excusa y es hacer largas oraciones, pero en últimas, en vez de ayudarlas, protegerlas y ampararlas, las están o están abusando de ellos. Luego dice el 15, hay de vosotros, fariseos, escribas, hipócritas, porque vas mar y tierra para ser un prosélito. Un prosélito es un seguidor, por eso se dice proselitismo. Proselitismo es hacer seguidores, ¿sí? Prosélito se le decía a los que no eran judíos que se convertían al judaísmo. Y se hacen un prosélito, pero una vez hecho, le hacen 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Fuertísimo. ¿Sabe qué les está diciendo? Es que ustedes hacen seguidores de ustedes mismos y no del Señor. Nosotros como cristianos, como real sacerdocio, tenemos el deber de llevar a las personas, a los nuestros, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros vecinos, nuestros amigos, a que sigan al Señor, porque la luz de este mundo es el Señor. A través de nosotros, claro que sí, pero es el Señor. El gran maestro, el gran pastor de las ovejas es el Señor. O sea, nosotros no tenemos por qué hacer seguidores de nosotros, sino seguidores de Jesucristo. Porque quien pretenda ser seguidores de sí mismo, de alguna manera está usurpando un lugar que es del Señor. Él es el guía, Él es el maestro, Él es el protector, Él es el salvador. Nosotros solo somos un instrumento, un medio del Señor. Y aquí le está diciendo, ustedes hacen seguidores que son más perdidos que ustedes, que los hacen más hijos del diablo que ustedes mismos. Bueno, luego dice, en el versículo siguiente habla de los juramentos. Entonces dice, ustedes juran por el oro, pero dicen que no se jure por el templo. Bueno, el punto es juramentos vanos. ¿Sí? Es que hablaban mucho, de verdad, que en las muchas palabras hay necedad. Eso dice la Biblia. Hay que aprender a ser más calladitos, más prudentes. Por eso, como dicen algunos, tenemos 2 orejas para oír el doble de lo que hablamos, tan solo una boca. Prudencia, más silencio, más acciones. Cuando la gente no está ocupada, por eso habla tanto, pero hay que ocupar más la mente, el corazón, en cosas útiles. Hay que meditar más, hay que ser más profundos en los pensamientos, hay que limpiarlos más con la palabra del Señor. Estos hablaban demasiado, pero hacían muy poco. Teniendo la autoridad, teniendo el prestigio, teniendo el desafío, teniendo el conocimiento para hacerlo, no lo hacían. Más adelante les va a decir sobre los juramentos vanos en el 23, les dice, ustedes diezman la menta, el eneldo, el comino, pero dejan lo más importante en la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea, ellos se jactaban porque eran fieles diezmadores. Eso es algo que generalmente le cuesta a la gente porque se meten con su bolsillo. Pero estos lo hacían, solo que la actitud con la que lo hacían no era buena, porque lo más importante de todo lo que yo haga a la luz de la escritura es hacerlo, como dice acá. ¿Qué es lo más importante? La justicia, la misericordia y la fe. Todo lo que yo haga pretendiendo obedecer lo que el Señor dice debe ser en justicia, en misericordia y fe. Todo. Y les dice, era necesario hacer esto, era necesario que diezmen, pero era necesario hacerlo como con justicia, misericordia y fe.
Si yo pretendo estar obedeciendo un principio bíblico, un mandato bíblico, sin misericordia, sin justicia y sin fe, estoy cayendo en lo que cayeron los fariseos. Hay gente que hace las cosas, obedece principios por vanagloria. Hay gente que obedece principios por intereses. Hay gente que obedece principios, pues porque es conveniente. Pero ¿cómo hay que hacerlo? Con justicia, misericordia y fe. Luego les va a decir, cuando les dice, ustedes limpian lo de fuera del vaso, versículo 25, habrán notado que cada versículo que les estoy mencionando empieza con un ay. ¿Ay de quién? De vosotros, escribas, fariseos, hipócritas. Limpiáis lo de afuera del vaso y lo del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de justicia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y el plato, para que también lo de fuera sea limpio. Las apariencias, el vivir por apariencias. Eh, Todo el verdadero aseo e higiene empieza desde lo más profundo. Y lo que yo más debo cuidar y purificar es mi corazón. ¿De qué sirve que yo me ponga un vestido blanco resplandeciente si mi corazón está lleno de amargura, está lleno de resentimiento, está lleno de altivez, está lleno de soberbia? Dice, limpia primero lo de adentro, ¿sí? Limpia primero tus pensamientos, limpia primero tus sentimientos. Por eso les dice, son falsos e hipócritas, porque aparentan limpieza, pero su corazón está lleno de contaminación. Lo mismo les va a decir cuando les dice sepulcros blanqueados con términos más fuertes. Dice, por fuera son sepulcros blanqueados, pero un sepulcro que tiene adentro un muerto, muerte. O sea, ustedes están muertos por dentro. Y por último dice que ellos juzgan a sus antepasados, los de Éxodo 32. Y dice, ustedes juzgan a sus antepasados. Eh, Versículo el 30 dice, dicen, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido como un cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. O sea, ellos mismos creían ser mejores que los antepasados que adoraron al becerro, que persiguieron los profetas. Y dice, eso que ustedes están juzgando, eso mismo ustedes lo están haciendo. Palabras muy fuertes, de verdad que con razón terminaron crujiendo los dientes y deseando la muerte del Señor, porque los confrontó. Pero de parte del Señor había un anhelo de que se arrepintieran. Hubo algunos que se arrepintieron. Uno de aquellos de los más famosos, Pablo de Tarso, fariseo de fariseos, se arrepintió. Nicodemo fue un fariseo que se arrepintió. Así que tenemos que el Señor esperaba que cumplieran la tarea para la cual habían sido llamados y apartados. Nosotros fuimos apartados y llamados para cumplir esta tarea. Nosotros debemos mostrar los frutos dignos de arrepentimiento y ser ese instrumento en las manos del Señor para que traiga salvación, luz y esperanza a otros, que así como a nosotros llegó, otros necesitan. ¿Cómo? Escuchemos su palabra, guardemos su palabra, pongámosla por obra. Seamos más hacedores, eso dice Santiago. No aquellos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra del Señor. La mejor manera de aprender la escritura es que lo poquito que entendamos, lo vivamos. Seamos obedientes, ejercitémonos en la obediencia a la palabra del Señor, que poco a poco se nos va a facilitar y de esa manera vamos a ser guías, vamos a ser luces para otros, para que tengamos un poco de esperanza para la gente en medio de este mundo loco. Oremos, démosle gracias al Señor, entregándole esta nueva semana. Yo le invito a que cierre sus ojos y que con humildad le presente este nuevo día, Señor. Eh,
La lluvia siempre será una bendición, Señor. Y, y tu palabra nos enseña que tu palabra es como esa lluvia que desciende sobre la tierra, que la hidrata y que hace que la semilla germine y dé fruto. Yo te pido que así como experimentamos el alivio de la lluvia, porque esa ha sido la experiencia en estos días del alivio de la lluvia, así sea tu Santo Espíritu derramado sobre nosotros, que traiga alivio, frescura, que traiga, Señor, renovación. La lluvia permite que la hierba sea renovada, Señor, que los árboles reverdezcan. Así sea un árbol seco cuando percibe el agua, así dice la Escritura, reverdecerá. Y te suplico, Eterno, que, que nuestro espíritu sea vivificado por tu Espíritu, Señor. Trae vida una vez más. Regenera, Señor, en nuestra alma, en nuestro espíritu y también en nuestro cuerpo. Toma esta semana en tus manos, guíanos, agudiza nuestros sentidos a ti, mi Señor, para que podamos verte una vez más. Muchas gracias por escucharnos, bendecirnos, darnos tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén.